tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre. Bienvenidos un día más aquí de mañana fresca y estamos con el gusto de que nos sigan a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted nos puede localizar a través de las diferentes redes sociales. Recuerde que estamos prácticamente en todas. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Telegram, en Instagram. Así es de que no tiene pretexto para no seguirnos. Ahí estamos con todo el gusto y con todo el interés de que usted se informe a través de nuestras redes sociales. Y desde luego, pues tiene el portal de cabecera.mx, donde usted también podrá recibir información fresca y además ver este y otros contenidos. Saludo con mucho gusto este día a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos, para Héctor también y para Carlos. Qué gusto saludarte, Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, pues contento de estar nuevamente con ustedes y a darle con las notas. Excelente, bienvenido. Carlos Maguey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí todavía medio azorrillado de la lluvia de anoche, que en algunas zonas estuvo sonando muy feo. No pegó necesariamente tan fuerte, pero sí sonó muy, muy, muy fuerte la lluvia en muchas partes. En otras zonas mucho aire, ¿eh? Mucho aire, pero poca lluvia, poca agua. Muchos relámpagos, sí. Muchos truenos. Eso sí se dejó de escuchar. Bueno, pues vamos a hablar sobre estos temas que tenemos preparados el día de hoy. ¿Ustedes fuman? Pregunto. ¿Tienen este agradable vicio? Solo puro y normalmente. Oigan, pues ¿cómo ven esta noticia que el presidente pues decreta prácticamente la nula comercialización y venta, obviamente, del vapeo, el llamado vapeo, que era digamos, algo alternativo, ¿no? Al cigarro, al tabaco, ¿no? Y algunos, bueno, también la polémica de que para algunos es menos dañino, para otros, pues sí trae ciertas consecuencias. Lo que sí mueve una gran industria y sobre todo muchos intereses, ¿no, Surya? Sí, así es. Bueno, yo creo que hay que decir claramente que es un mito de la misma industria tabacalera y de las empresas fabricantes de cigarros electrónicos y vapeadores, el hecho de que sea menos dañino que el cigarro. Eso es un mito y bueno, forma parte de los intereses económicos que se manejan en este tema. El vapeo es tan o igual de dañino, si no es que un poco más, porque también implica otros riesgos que el cigarro. Así es de que, bueno, produce cáncer, pues, ¿no? Seamos claros. Ahora, el tema de las prohibiciones. Formalmente, la fracción 6 del artículo 16 de la Ley General del Control del Tabaco en México, que es una ley para todo el país, prohíbe, Ley General para el Control del Tabaco, es su nombre, prohíbe los vapeadores y cualquier otro dispositivo, sea cigarro electrónico o cualquier otro artilugio que caliente tabaco o algo similar. Esa es, digamos, una definición muy, muy, muy general. Y posteriormente a que hubo varios amparos que llegaron incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma Corte determinó en octubre del año pasado que esa definición que prohibía este tipo de productos era una definición inconstitucional porque era muy general y caía, digamos, dada su generalidad, caía en una violación a los derechos de los consumidores, ¿no? Y bueno, digamos que se tenía que seguir una línea en específico que era, bueno, caso por caso, amparo por amparo, se tenía que seguir lo que dijo la Corte en octubre del año pasado. Pero posteriormente a eso, el presidente
haciendo uso de sus facultades, emitió un decreto en el cual prohibía la importación de los vapeadores en específico. Entonces, en esas estamos que formalmente en México no puedes importar ningún tipo de cigarro electrónico o de vapeador. Y ahora, con el decreto que firmó ayer, martes, el presidente López Obrador, tampoco se va a poder hacer la comercialización ni distribución en México. Entonces, digamos que ya le cerraron todas las puertas a este tipo pues, de alternativa o de otra opción para quienes son fumadores o somos fumadores. A mí me parece que en este tema vamos muy mal porque lo único que hacen las prohibiciones de este tipo es fomentar un mercado negro, fomentar que se importen este tipo de productos de manera ilegal, es el contrabando, y además eso propicia que no se sepa exactamente el contenido de nicotina que pudiera estarse también vendiendo a partir del decreto de manera clandestina. Entonces, yo creo que, o sea, mal la medida del presidente, porque al final, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay una regulación específica que yo creo que eso es lo que se debe de hacer, o sea, regular para que, por ejemplo, menores de edad no tengan acceso a los vapeadores o a los cigarros electrónicos, también regular muy en específico cuáles son las cantidades de nicotina que van a tener las recargas, que se le ponen a estos aparatos, etcétera. Pero prohibirlo me parece una mala medida, una forma, pues, no, o sea, que al final de cuentas ni siquiera va a beneficiar en general a la población, sino que por el contrario la va a perjudicar porque se va a abrir un amplio mercado negro en este tipo de aparatos que al final, bueno, dices, bueno, hay, la marihuana, ya que las personas pueden fumar marihuana, pueden tener o pedir su permiso para tener plantas de marihuana en su casa y no pueden comprar un vapeador. La verdad me parece ridículo. Totalmente. Y sí, bueno, regresamos a aquella época en donde proliferaba el mercado negro de todo, ¿no? Como hoy en el huachicol, que sigue siendo parte de ese mercado negro. ¿Qué está pasando, Héctor, con todo esto que vemos de parte de nuestras autoridades? Bueno, las autoridades del gobierno de la 4T que no prohibían, ahora prohíben. Y aquí es curioso porque mientras Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, etcétera, promueven como una alternativa para dejar de fumar el vapeo, en México lo prohíben radicalmente. Es imposible. O sea, lo único que van a generar es un mercado negro y además no vamos a saber qué consumen los chavos, porque ahora van a acudir al mercado negro a comprar el compuesto que se le pone para que funcione. Entonces, quién sabe qué tipo de aceites traiga aquello y que a qué los induzca el que los compre en el mercado negro, ¿verdad? Ahora, si lo que se trata es de evitar muertes, pues que prohíban los cigarros. Al final de cuentas es daño pulmonar tanto para el que lo consume como para las gentes que viven con él o coinciden en la vida con ellos. O sea, es más peligroso todavía el fumador pasivo por el humo que el que lo está consumiendo. Entonces, pues que vayan por ahí. Hacen el anuncio que ahora ya se va a prohibir en playas y en algunos otros lugares, pero realmente pues yo no le veo futuro a esta disposición porque conozco lo que es el mercado negro y es a donde vamos. O sea, realmente una ventaja de salud, una ventaja, creo que lo que están protegiendo más es la recaudación de los impuestos del IEPS al cigarro. Porque también si migramos mucho hacia el vapeo, va a perder el gobierno los impuestos especial de producción y servicio al que están altamente grabados los tabacos labrados. Ese sería de entrada mi comentario.
Pero bueno, al momento de regularlos, esto implicaría generar un impuesto, ¿no? Y también para ellos, ¿no? Para el gobierno, un ingreso más, un A ingreso ver, extra. entre más suben los cigarros, se abre más el mercado negro de los cigarros. Antes ya no había, hubo una época curiosa en México que se evitó o ya no había mercado negro de cigarros. Hoy otra vez vas a los mercados o ves, están proliferando nuevamente aquellos falluqueros que ibas a su casa y dabas una clave y te abrían y te vendían el estéreo, los cigarros, las latas. Ya estamos llegando a eso otra vez, Uf. lamentablemente. Y ahora pues esas mismas personas nos van a vender este tipo de productos a los que les gusta. Algunos lo usan por vicio, otros lo usan por pose, por imagen, por fantoches, diría yo. Carlos, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Bueno, es un tema que creo que ya abarcaron bien Surya y Héctor las partes importantes. Y nada más recalcaría, efectivamente es un error que prohíban el consumo o el uso, la venta de estos vapeadores con el argumento de que le causan daño a las personas. Si esa fuera la razón, los cigarros deberían estar prohibidos y muchas otras sustancias que los productos con azúcar, los productos con cafeína, todos sabemos y todos los que lo consumimos somos conscientes de que si fumamos nos causa un daño, que si tomamos alcohol nos causa un daño, que si consumimos azúcar en exceso nos causa un daño. Lo único que se tiene que hacer es dejarnos claro que nos llegue la información y que sepamos en qué nos metemos. Y sí, grabarlo, como bien dice Héctor. No está mal que se grabe. ¿Por qué? Porque justamente ese consumo, cuando consumes azúcar en demasía, al rato vas a hacer una carga para el Estado porque te tienen que atender por diabetes. Si consumes productos de tabaco, vas a hacer una carga para el Estado porque vas a requerir atención para el cáncer. Si consumes productos altos en sal, vas a hacer una carga para el Estado porque vas a ser hipertenso. Claro, por tanto se necesita impuestos, se necesita el IEPS. Está bien, a mí me parece que eso es correcto. Lo que me parece que es incorrecto es, uno, que lo prohíban de tajo con ese argumento, insisto, cuando hay otros muchos productos que nos causan también mucho daño. Y segundo, que nos quieran engañar con el tema de, pero también van a prohibir fumar en estadios. Perdón, en estadios ya no se debería poder fumar, de acuerdo con las legislaciones vigentes, tanto generales como estatales, y los reglamentos municipales. No se podría fumar en los estadios, pero todo mundo vemos que los estadios lo permiten. No se debería poder fumar, por ejemplo, en la Plaza de Toros, y quienes hemos ido a las plazas de toros hemos visto que la gente fuma con normalidad en esos lugares. Entonces, no, es eso que nos quieren vender de que van a prohibir el fumar en las playas. Me parece que es nada más una medida para tratar de decir que también van contra el cigarro, cuando en realidad sabemos que no. Si lo que les preocupa es que pierdan recursos por el IEPS para el cigarro, pues que le pongan un IEPS alto también a los vapeadores. Y créeme, la gente los va a pagar. La gente los va a pagar. Hoy se están abaratando muchísimo los productos para generar vapor y justo eso, bueno, pues se abaratan esos productos, aumentales en IEPS y sales a mano. Entonces, el asunto de esto es que realmente estos impuestos que se recaudan por parte de la Federación realmente no se destinan a lo que generan estos productos, no se destinan a la prevención y ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro está. Vemos en otros países que el porcentaje de impuesto va destinado a la prevención, a la atención y, en fin, a este tipo de situaciones, lo que no ocurre en México. Y bueno, pues de entrada pues, estamos en todo estamos mal, ¿no? Digo, creo que no hay vuelta de hoja en esto, ¿no? Si gustan opinar con esto. Además de que en ese tema de que no se aplican lo correspondiente, que
al impuesto que se cobra a los cigarros para hacer campañas un poco más fuertes o para tratar de tener una política pública efectiva de prevención en contra del tabaquismo. El tema es de que no es con decretos, ni con leyes, ni prohibiendo la importación y ahora prohibiendo absolutamente todo lo que tenga que ver con los cigarros electrónicos o vapeadores, como vas a terminar con el problema real que se tiene en México de que son muchos, o sea, ya son millones los jóvenes que a edad muy temprana empiezan a probar productos del tabaco. Y, por ejemplo, existen vapeadores que se están vendiendo en todo nuestro país, que son desechables, que te duran entre 2 y 4 semanas. Esos vapeadores tienen diferentes sabores, son muy atractivos precisamente para los adolescentes y para los jóvenes por los sabores que manejan. Y todos los estudios han mostrado que ese tipo de vapeadores tienen mucha más cantidad de nicotina que la que tiene el vapeador, que cuesta un poco más caro, que es permanente, que tú lo tienes que recargar y que tienes que estar comprando los aceites o los líquidos que se le ponen. Entonces, al final de cuentas, ¿qué está haciendo ante esa realidad que ya está en nuestro país? ¿Qué está haciendo la autoridad? Absolutamente nada. O sea, el INEGI lo sacó en su última encuesta de adicciones 2022 y la autoridad pues parece que ni se entera. Entonces, si están pensando que con un decreto ya con eso se va a solucionar el problema, que es de entrada tratar de evitar que más personas consuman tabaco. Digamos, esa debería de ser la política pública de salud primordial. Primero, o sea, impedir que jóvenes se incluyan entre la población consumidora de tabaco. Y al final de cuentas la autoridad no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ya, creer que la realidad y que una adicción como lo es la del tabaco se va a terminar solo con normas o con decretos, bueno, pues es no haber entendido absolutamente nada. Porque a ver, Turia, en México no hay políticas públicas. No, claro. Aparte. Políticas públicas. Y segundo lugar, el gravar con impuestos cuando el destino del impuesto es incierto, porque no va a una puchaca destinada para promover, para evitar el consumo, para desalentar el consumo. O sea, los impuestos a los cigarros y al alcohol son muy altos en México con la teoría de que eso desalienta el consumo. Pero la elasticidad del producto en el mercado es tal que no desalienta el consumo. Y entonces ya sabemos que el destino del impuesto y la recaudación de todo el IEPS irá a cubrir los proyectos insignia del presidente también. Entonces no sería tampoco una solución un alto impuesto al vapeo, porque no se destina a lo que debe ser como política pública en otros países, que se utiliza para desalentar el consumo y para tratar de mitigar un poco el costo del gobierno por las enfermedades que provoca el consumo de estos productos. Claro. Claro, sí. Bueno, ese es el tema el día de hoy con esto del vapeo. Bueno, usted tendrá su propia opinión, compártala aquí en las redes sociales de Cabecera. Nos interesa conocer qué es lo que usted opina, si fuma y sobre todo si es usuario de este tipo de vapeadores, pues también sería mucho más conveniente su opinión. Pero bueno, vamos a seguir con los temas y algo pues que no le ha de gustar al presidente es que un juez de Yucatán otorgó una suspensión definitiva contra el tramo, creo que es uno de los tramos, ¿no? El quinto tramo del Tren Maya. Carlos, ¿qué nos dices? Bueno, a mí me sorprende porque cada cuánto vemos otra suspensión para el Tren Maya, ¿no? O para una etapa, o para una acción, o para un derribo de árboles, o para... Creo que los estamos viendo con mucha frecuencia. Hasta parece nota repetida. Hay gente que dice, no es lo mismo.
No siempre es lo mismo, pero es muy parecido. Una serie de decisiones, bueno, no una serie porque son actividades separadas, pero decisiones que me parece que van demostrando que si hay un cierto grado de autonomía. Me parece que en algún momento hubo quienes lo veían como un caso extraordinario. Hoy ya lo vemos con cierta normalidad, que se está repitiendo, pero lo más importante es que de verdad veamos que se detengan obras, y no porque se detengan las obras, sino porque se detengan los daños que estén causando a las selvas, a los espacios que deberían estarse protegiendo. Es más esa preocupación. A mí en realidad no me interesa tanto que se detenga la obra, sino que se detenga los daños ecológicos que se están generando. Y creo que esa es la parte que nos debería interesar. Insisto, ya hemos escuchado varias veces, no son exactamente las mismas acciones, pero sí tienen mucho que ver unas con otras, y creo que nos da una esperanza de que las autoridades federales sí están tratando de ponerle orden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema. A este respecto, bueno, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, juez de Juzgado Primero Distrito en el estado de Yucatán, fue quien otorgó esta suspensión, y sobre todo se la otorgó a ambientalistas. ¿Son ambientalistas de a de veras o de los que califica el presidente, a los artistas y todos ellos? Surya, ¿qué nos dices? Son un grupo de ambientalistas, y la opinión que pueda tener el presidente López Obrador y cómo los califique, pues es solo de López Obrador, ¿no? Digamos, porque él, aunque sea el titular del Ejecutivo Federal, no tiene, digamos, pues, su opinión en realidad no nos debe de importar en cuanto a lo que él considere son los grupos que están promoviendo este tipo de amparos para que precisamente, como decía Carlos, no se afecte el entorno ecológico de toda esa zona. Y en específico tramo 5 que se suspendió, se concedió la suspensión definitiva en un juicio de amparo, es precisamente porque los demandantes lograron demostrar, al menos de manera indiciaria, que hay una alta probabilidad de que se modifique y se altere el ecosistema de la zona donde va a pasar este tramo 5, que en específico va desde Playa del Carmen a Tulum. Y bueno, toda esa área es selva, y en la demanda se argumentó precisamente que la flora, la fauna, el agua, mantos freáticos iban a ser afectados con esta edificación del Tren Maya, además de que la obra no ha presentado la manifestación de impacto ambiental. Entonces, como posteriormente respondió en un comunicado Fonatur de que la suspensión definitiva concedida por el juez era definitiva, entre comillas, hasta en tanto se presentara esta manifestación de impacto ambiental. Bueno, por lo pronto, pues no pueden continuar las obras. Y cuando vayan a continuar es porque se debe de presentar todos los estudios en donde se especifique que no va a haber un daño a la ecología de esa área. Entonces, digamos que a mí me parece muy bien que sea el Poder Judicial de la Federación el contrapeso en esta parte, defendiendo, dándole la razón a quienes están defendiendo los derechos a vivir en un ambiente sano, que son los ambientalistas. Si el presidente considera que son falsos ambientalistas, pues la verdad es de que eso no nos debe de interesar. Todos los mexicanos podemos en cualquier momento defender el ambiente, y con eso ya podemos ser ambientalistas, independientemente de que nos dediquemos o no permanentemente o tengamos una larga trayectoria. O sea, defender los derechos
humanos en los que se incluye también este derecho a vivir en un ambiente sano, a conservar nuestra naturaleza, esta forma parte también de nuestros derechos. Entonces, bueno, o sea, la crítica del presidente en realidad no nos debe de importar. Lo que importa es que en este caso un juez les está dando la razón a este grupo de ambientalistas que lograron mostrar que, bueno, la obra no tiene ni siquiera la manifestación de impacto ambiental, o sea, no cumple ni siquiera con la legislación que deben de cumplir todas las obras, no solo del gobierno, sino también las obras en general hechas por la iniciativa privada. Entonces, la verdad es que en ese aspecto me parece una buena medida y bueno, esperemos a ver cómo va respondiendo la autoridad, cumpliendo con lo que con todos los requisitos que las distintas normas de ecología le imponen para que no se dañe la ecología de esa zona. Es correcto con lo que coincido con lo que comentan ambos, Carlos y Surya, con respecto a estos daños, ¿no?, que se están presentando en la zona, sobre todo que pueden llegar a ser daños irreversibles y eso pues hace más complicado el tema, ¿no, Héctor? Bueno, yo creo que aquí hay que explicarle a quienes nos ven y nos escuchan los antecedentes de esto. Primero, el presidente cambia de ruta por sus pantalones y dice, ahora hay que pasar el tren por acá. Y empiezan a talar la selva y a hacer daga y media en base a un decreto que sacó el presidente el año pasado, que para mí fue una estupidez, en donde decía que todas estas obras no requerían de entrada los permisos, ya que son urgentes por temas de seguridad nacional, cosa que la Corte ya les tumbó. Recordemos que cualquier persona que quiera hacer una obra en este país necesita presentar una manifestación de impacto ambiental, cosa que nunca exhibió la obra del Tren Maya. Vienen estos ambientalistas que son gente que se preocupa por su zona, son gente que, este grupo que obtuvo el amparo inclusive, está formado por muchos buzos especialistas en el buceo en las cavernas que están en el subsuelo de toda la península de Yucatán, que es uno de los temas que se piensa que van a ser y se conoce que van a ser sumamente afectadas, simplemente por la vibración del tren, no nada más por la obra, o sea, la tala terrible que se está causando, el daño a la fauna, a la propia flora, y además a estos mantos freáticos que existen, que son un ejemplo mundial, ¿verdad?, que vienen de todo el mundo a conocer ese complejo sistema de cenotes, de lagunas, de cavernas y ríos que tiene esta zona, pues se está viendo seriamente afectada con las obras del Tren Maya, y máxime que, como digo, nadie puede hacer una obra sin presentar primero la manifestación de impacto ambiental. El presidente ahora los acusa de ser pseudoambientalistas financiados por gobiernos extranjeros con intereses privados. O sea, yo no veo dónde está el interés privado de querer salvaguardar la selva, las pocas selvas que ya tenemos en nuestro país, cuando sabemos que hay una deforestación causada por el propio ser humano a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más debemos cuidar son nuestros bosques, son nuestras selvas, y estas gentes, o más porque es un berrinche del presidente pasar un tren por ahí, que ni negocio va a ser, quieren acabar con esto, y viene un juez con pantalones en abril y concede una suspensión provisional. La autoridad hace y dice todos los argumentos del mundo, menos lo que debía haber hecho desde abril, presentar la mía, la manifestación de impacto ambiental. Entonces ahora el juez, escuchando los argumentos de este grupo que presentó el amparo, escuchándolos, porque ya fue escuchada la autoridad y no le convencieron los argumentos y las pruebas que presentaron, y concede la suspensión definitiva que implica la paralización total de las obras en este tramo. Y esto, ya Fonatur retó y dijo que ellos no van a parar las obras. Yo creo que no saben lo que es desacatar la orden de un juez federal. Hay un antecedente aquí en Jalisco reciente,
en Puerto Vallarta, donde les valió sombrilla a varios funcionarios, un orden de un juez de distrito, ya se turnó el expediente a la Suprema Corte para que impongan las sanciones que llegan hasta delito de persecución por delito por desacatar la orden de un juez federal. Lo mismo ahorita en Tequila, hay un presidente municipal terco que a pesar de que ya había otorgado una licencia, ahora viene y dice, no, pues sabes qué, siempre no, y te quito la licencia y te la rompo casi en tu poder y no te dejo operar y voy y te clausuro el changarro. Oye, pues es que tu giro no está reglamentado, dejas operar cantinas, bares y un establecimiento de renta de vehículos para 4x4, no lo deja operar en Tequila porque no lo tiene reglamentado el ayuntamiento. ¿Qué hizo el afectado? Pues presentar un amparo, viene la suspensión, primero del tribunal administrativo, la ignoró el juez, ahora viene de un juez federal, pues tendrá que salir primero la sanción a esos funcionarios y luego la orden de aprehensión por parte de la Suprema Corte. Lo mismo va a pasar con Fonatur y Fonatur Tren Maya en el sureste, por si siguen continuando con la obra. Y yo creo que la sentencia del juez federal es muy clara en lo que dice. Se ordena la suspensión definitiva, suspenda y paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 sur del proyecto Tren Maya con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno y cualquier otra actividad que implique su ejecución material. Pues más claro que el agua, no puedes continuar y nadie debe desacatar y siempre tenemos que apoyar a los jueces federales que se cumplan este tipo de sentencias. Ya después vendrán los alegatos de las autoridades, pero eso de que el presidente dijo, no, van a continuar, pues viene del capítulo que sigue de las leyes, ¿para qué sirven? Ahí están las leyes, ¿y qué? Ja, ja, ja. Pues no, las leyes son para cumplirse y si hay un juez que por protección a la ecología, al medio ambiente, dicta una resolución de estas, pues debemos todos los mexicanos apoyar a ese juez. ¿Por qué? Porque están dañando la ecología y mientras no se resuelva, se presenten los estudios y el gobierno federal no demuestre que puede continuar con la obra, qué bueno que esté suspendida. Eso es lo que yo aplaudo. Y sobre todo que este tipo de daños obviamente contribuyen al calentamiento global, desde luego, y sobre todo me llama la atención, yo no soy experto en la materia, desde luego, pero me llama la atención que esta deforestación pueda generar que incluso por la cuestión de los fenómenos naturales como son los huracanes, pueda generar mayor devastación y daño a las comunidades y a esa parte de la zona de la península. Creo que es lo que no han visualizado, creo yo. Yo estoy seguro que a lo largo de estas obras han causado una serie de delitos ambientales. Sí. Y todos mismos, o sea, los mismos ambientalistas cuando se iban a reunir con el presidente, que al final López Obrador no los recibió, vimos antes de eso los videos en sus denuncias y muchas imágenes en donde se veía la devastación de amplias zonas por donde va a pasar el Tren Maya, y luego en cómo dejaron también devastado de flora el lugar donde siempre no va a pasar el Tren Maya porque se cambió, como decía Héctor, se cambió el trazo original. Todo esto, pues, o sea, ¿cuál ha sido la remediación? Ya no digamos la remediación, la admisión del daño ecológico que ha hecho el gobierno federal en ese aspecto, ninguna. Entonces, pero yo lo que me refería, Zuria, es a que a pesar de que hay delitos ambientales, pues el gobierno no se va a perseguir solo. Ese es el problema. Tendremos que esperar al 2024 para que se culpe, se inicien las investigaciones en contra de los actuales funcionarios federales y se les encarcele por toda esta serie de delitos ambientales que sin duda están cometiendo. Si es que no hay un decreto que por ahí los exonere, ¿no? Porque ya ves cómo se las gasta. Antes de salir. Antes de salir, ¿no? Algo que los proteja. La administración. Sí, así es. Pues bueno, Carlos, ¿alguna opinión?
No, reiterar eso justamente, creo que fue una buena decisión. Vemos bien esta suspensión y demuestra, como ya lo han platicado Héctor y Surya, que el gobierno tiene poco interés en hacer las cosas correctamente porque no tienen ni lo elemental para arrancar las obras por esas prisas de querer echarlo a andar, ¿no? El gobierno federal, bueno, ya lo hemos visto, toda la administración muy mal. Creo que hay pocas cosas que les podemos reconocer que hayan hecho bien hasta ahora. Así es. Pues con esto llegamos al final del programa. Ya sabe, cuéntenos sus opiniones, platíquenosla, compártala y va a ver que aquí le daremos respuesta a todas esas inquietudes. Yo les agradezco este día a usted por acompañarnos y a mis compañeros por todas las aportaciones que han hecho este día. Héctor, gracias. Surya, Carlos, yo aquí lo espero el próximo viernes. Cuídese, que tengan un resto de semana formidable.